JJ, el panda rojo les saluda, esta vez con la última parte del primer volumen de Feliz Matrimonio. El panda rojo recuerda que esta historia la escribió a Hitoji Akumi y la ilustró Tsukio Kazukio. Sin más, el panda rojo empezará a leer. Capítulo 4. Elegir el desafío. Minoru Tatsuishi finalmente la vio por pura casualidad. Espiar a Kiyoka Kudou se había convertido en parte de su rutina diaria. Ese día, se encerró en su estudio y observó a Kiyoka y la ciudad a través de los ojos de su compañero de periódico con la esperanza de obtener información que le permitiera capturar a Miyo para su familia. Al principio, pensó que se había equivocado, no podía ser ella. No se parecía en nada a lo que recordaba, ni a la impresión que Kaye le había dado de Miyo. Sin duda era Miyo, pero sus modales, expresión y atuendo eran diferentes a lo que estaba acostumbrado. No se suponía que fuera así. Cuando finalmente se dio cuenta de que Kiyoka realmente tenía la intención de quedarse con ella, Minoru quiso gritar de rabia. Solo pensarlo lo llenaba de rabia, a punto de arrancarse los pelos de frustración. Estaba indignado más allá del punto de razonamiento, sabía que Kiyoka estaba fuera de su alcance, pero su ira lo alejó de ese simple hecho. Invocó a Kaye de inmediato. Ella sería su fiel cómplice. No le importaba lo que pensaran de sus acciones, Miyo era su tesoro, no el de Kiyoka. Minoru necesitaba el don del linaje de los Uzubas para restaurar el estatus de su familia. ¿Qué pasa? ¿Por qué querías verme? Kaye lo miró con curiosidad y se sentó rápidamente en el sillón de cuero frente a él. Él le sonrió. Acabo de ver la cosa más increíble. Pensé que también podría interesarte, Kaye. ¿No te gustaría saber qué ha estado haciendo tu hermana últimamente? La orden de su madre se había arraigado en su psique. Kaye, nunca debes volverte así. Su madre le había inculcado eso. Cada vez que se encontraban con su hermana en la enorme residencia Saimori, su madre señalaba a Miyo y le instaba a Kaye a evitar terminar como ella. Miyo no era una Saimori, era inútil. La madre de Kaye exigía que su hija fuera superior a su hijastra en todo. Kaye tenía que ser una estudiante perfecta, porque si cometía incluso el más insignificante error, su madre la regañaría. Kanoko soltaba todos los chismes maliciosos sobre el error de Kaye, insistiendo en que Kaye acabaría como Miyo por ello. Así, la idea de que siempre tenía que ser mejor que su hermanastra se arraigó en su mente. Todo lo que Miyo tenía, Kaye también lo necesitaría. De hecho, Kaye tenía que tener incluso más que su hermana. Cuando su futuro suegro la llamó a su estudio y le contó lo que había averiguado sobre Miyo, ella no le creyó. Mentiras, mentiras, mentiras. Su media hermana, paseando por la ciudad con un elegante kimono, acompañada de una sirvienta. Eso tenía que ser inventado. Regresó a su casa, se encerró en su habitación y activó su visión espiritual como le había enseñado su padre. Luego, torpemente, construyó un familiar de papel. Cualquiera con visión espiritual era capaz de aprender esta técnica sobrenatural. Sin embargo, como mujer, no se esperaba que luchara contra grotescos, así que nunca le había interesado mucho dominar las artes paranormales. A pesar de eso, aún era capaz de construir un familiar de papel y usar la visión compartida para ver a través de sus ojos. Abriendo la puerta corrediza, Kaye liberó al familiar que había creado con pequeños trozos de papel. Tiene que ser algún tipo de error. Apretó el único trozo que quedaba en su mano. Cuando estuvo en la ciudad hace unas semanas, sintió alivio al encontrar a su hermana vestida con un kimono viejo y raído. Pero ¿y si Kiyoka realmente iba a cumplir su oferta de matrimonio? El hombre despampanante que había visto en su casa ese día no era otro que Kiyoka Kudou. ¿Acaso su inútil hermana acabaría con un marido guapo y suficiente dinero para mantener un ejército de sirvientes mientras vestía los mejores kemounes? No. No, eso no podía pasar. Kaye presentía que asumir la dirección de la casa Saimori no era una perspectiva muy atractiva. Lo había aprendido de sus compañeros de clase y su círculo social. Pocos nombres surgían cuando se hablaba de familias notables con el don, pero Kudou siempre estaba entre ellas. Por otro lado, ni los Saimori ni los Tatsuishi merecían mención. La gente pensaba que carecían de capacidad y de potencial.
Aunque su riqueza y estatus, fruto de sus logros pasados, aún obligaban a sus compañeros a aceptarlos como nobles, ciertamente no inspiraban mucho respeto. Dado que ambas familias ya estaban en el camino de la ruina, Kaye no podía contar con una vida despreocupada y opulenta como esposa de un Tatsuishi y sucesora de los Aimori. La mera idea de que su hermana pudiera casarse con un miembro de la acaudalada familia Kudou era absurda. En realidad, a Kaye no le importaba Kouji ni heredar el apellido y el legado de Saimori. Pero sí le importaba que Kiyoka Kudou considerara a Miyo una esposa adecuada cuando, obviamente, debería haber sido ella. Es tan ridículo. Miyo no puede robar lo que debería ser mío, oh. Su familiar se abría paso entre la multitud en una concurrida calle de la ciudad. Kaye vio a alguien que se parecía a su hermana y casi le da un infarto. De ninguna manera, esa no puede ser Miyo. Ella era la viva imagen de una mujer noble, vestida con un exquisito kimono azul cielo y con una encantadora sombrilla blanca en la mano mientras conversaba con el sirviente con el que Kaye había visto a Miyo antes. Miyo parecía otra persona. Aunque era menuda y frágil, ya no parecía tan delgada. Su cabello, que antes era opaco y encrespado, ahora brillaba con esplendor bajo el sol. Esta no era la hermana demacrada y poco atractiva que había conocido. ¿Cómo diablos llegó a estar así? Conmocionada y confundida, Kaye ordenó a su familiar que siguiera a la bella joven y a su sirviente. Sin embargo, al ver que se acercaban a la base de la unidad especial antigrotesco, tuvo la presencia de ánimo para hacer que esperara a una distancia prudencial. La dama que se parecía a su hermana intercambió unas palabras con el guardia y luego esperó junto a la puerta. ¿Y quién salió a recibirla sino el mismo hombre llamativo que había visitado al padre de Kaye unas semanas antes? Para su creciente sorpresa, su expresión no se parecía en nada a lo que recordaba. La primera vez que lo vio, le pareció frío y despiadado, con una mirada asesina. Pero el hombre que ahora observaba a través de su familiar le sonreía cariñosamente a la dama. A su vez, ella le devolvió la sonrisa con las mejillas ligeramente sonrojadas. No había duda, eran una pareja amorosa disfrutando de una agradable conversación. ¿Por qué? ¿Cómo? Kaye estaba tan desconcertada que perdió el control de su destartalado familiar y las imágenes que le había estado enviando desaparecieron de su mente. Esto no tenía sentido. Era imposible. Su hermana, tan guapísima. Era un envoltorio extravagante en una caja vacía. Puede que estuviera vestida con elegancia, pero seguía siendo nada. Kaye intentó convencerse de que eso no cambiaba nada. Miyo había vivido como una sirvienta. Carecía de logros y carecía del don. Era absurdo siquiera sugerir que un hombre tan perfecto como Kiyoka Kudou se casara con ella. Kaye era más atractiva. Destacaba en todo. Merecía algo mejor que simplemente seguir siendo una Saimori. Kaye, nunca debes volverte así. Y no lo haría. No dejaría que Miyo la superara. Debería casarme con un miembro de la familia Kudou. Salió corriendo de su habitación y se dirigió directamente al estudio de su padre. Sus padres siempre la habían adorado. Pensó que cambiarían de prometido si se lo pidiera. Pero se llevaría una gran decepción. No. No pierdas el tiempo con estas tonterías. Deberías aprender a ser una buena esposa para Kouji Tatsuishi. ¿Por qué? Su padre frunció el ceño, exasperado. Kaye no entendía por qué no la escuchaba y se irritó aún más. Esto no tiene sentido. Olvídate de Miyo ya. No se trata de Miyo, se trata de mí. Soy más adecuada para casarme con un miembro de la familia Kudou. Kaye, no tienes nada mejor que hacer. ¿Por qué no vas a pasar un rato con Kouji? Pero, padre. Por mucho que le suplicara, él no la escuchaba. Esto nunca había sucedido. Incluso cuando empezó mirándola con severidad, al final cedió y le dio lo que quería. ¿Por qué no lo había hecho esta vez? Kaye. Se encontró con Kouji en el pasillo, frente al estudio de su padre. Debía de haber venido de visita. Kouji. Kaye dudó. Kouji era amigo de Miyo. Si le decía que quería hacer algo para frustrar la recién descubierta felicidad de su hermana, sin duda se opondría. Pero pensándolo bien.
Sabía que él amaba a Millo. Intercambiar novias también le convendría. Kouji, he estado pensando, comenzó Calle antes de preguntarle si preferiría casarse con Millo. ¿Qué? Su ceño se frunció en confusión. ¿No serías más feliz casándote con ella en lugar de conmigo? No entiendo por qué me preguntas esto. Sin duda, sería una mejor esposa para Kiyoka Kudou, así que he estado pensando en intercambiarme con mi hermana. Sería lo mejor. Me ayudarás, ¿verdad? No seas tonta, espetó. Calle captó un atisbo de resignación en sus ojos, y eso la irritó. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Te gusta Millo más que yo? No importa quién me guste. ¿Acaso tu padre te dio permiso? No puedes hacer nada sin su bendición. Ah, ya veo. Así que tú también vas a ser cruel conmigo. Al no encontrar compasión ni en su padre ni en su prometido, Calle sintió una amarga decepción. Pero espera, el padre de Kouji seguramente estará de mi lado. No solo la escuchaba siempre, sino que además le había hablado de Millo desde el principio. Él la ayudaría. Eso tranquilizó a Calle, siempre tendría gente con quien contar. Estaba convencida de su superioridad sobre Millo y segura de que cualquier hombre la elegiría antes que a su hermanastra. Algún tiempo antes. Señorita Millo, ¿está lista? Sí, voy. Millo salió de casa al sol. Apenas era de mañana, pero el sol ya caía a plomo. Kiyoka no había vuelto a casa la noche anterior, tenía tanto trabajo que se había quedado en su oficina. Suponiendo que estaría agotado, Millo quería hacerle un favor, así que decidió llevarle comida casera. Yuri y Godou le habían dicho que Kiyoka se saltaba comidas cuando estaba abrumado de trabajo. Si salían ahora, llegarían a su oficina a tiempo para comer. El joven maestro estará encantado. Eso espero. Agarrando la lonchera envuelta en tela, Millo echó un último vistazo a su atuendo para asegurarse de que estaba presentable. Había recibido el kimono rosa hacía apenas unos días, cuando empezaron a llegar más paquetes de Tsushima. Estos contenían kimonos finos y sin forro, perfectos para esta época del año, camisetas interiores a juego, fajas y accesorios. Millo se quedó atónita al ver tantos paquetes apilados en su pequeña casa. Estaba demasiado asustada como para pensar en cuánto le habría costado todo a Kiyoka, pero habría sido un desperdicio guardar la ropa, así que empezó a usarla con moderación. Como iba a salir ese día, se puso un kimono azul cielo con un precioso estampado de glicinas que combinó con una faja amarilla. Llévese esto también, señorita Millo. Dios mío, es tan lindo. El sol está muy fuerte en esta época del año. El joven amo me pidió que te lo regalara. Yuri le entregó una adorable sombrilla de encaje blanco. Bien hecha y probablemente muy cara, combinaría con atuendos tanto occidentales como japoneses. Millo se sentiría como una dama refinada de alta alcurnia al caminar con ella, pero tenía sus reservas sobre aceptarla. Espero que el señor Kudou no haya gastado demasiado dinero en mí. Un oficial de alto rango de una familia tan adinerada como la suya probablemente ni siquiera necesitaba fijarse en los precios, pero parecía haber gastado tanto en regalos para ella que no podía evitar preocuparse. Además de comprarle kimonos nuevos, que ya eran suficientes, no dejaba de buscar excusas para darle todo tipo de artículos de uso diario, además de la comida y el alojamiento que ya recibía. Si bien esto era algo a lo que la mayoría de las chicas de familias adineradas se sentían con derecho, Millo nunca había experimentado nada parecido a ese nivel de generosidad, así que le parecía demasiado. De hecho, se sentía profundamente culpable de que Kiyoka malgastara su fortuna en ella. Bueno, desconozco los detalles de las finanzas personales del joven amo, claro, pero puedo asegurarle que ha llevado una vida tan modesta y frugal que sus gastos recientes no tienen importancia. Nos vamos. Ese sí, vamos. Yuri la empujó suavemente y empezaron a caminar. Al entrar en los límites de la ciudad, Millo, a pesar suyo, recordó su desagradable encuentro con Calle. Deseaba desesperadamente no volver a encontrarse con su media hermana. Su vida se había vuelto tranquila, pero los recuerdos de su pasado no se podían ocultar tan fácilmente. Si su hermana la confrontaba de nuevo, se quedaría paralizada de terror,
igual que la última vez. Al menos ahora tenía gente en quien confiar, gente a quien acudir en busca de ayuda. Saber eso disminuyó su ansiedad constante. Hola. Miyo saludó al guardia afuera de la base de Kiyoka, quien le pidió que se identificara y explicara su propósito. Explicó vacilante que era la prometida de Kiyoka y que había venido con su criada, Yuri, a entregarle comida. La prometida del comandante Kudou. Por favor, espere aquí mientras lo consulto con él. El guardia pareció desconcertado, como si no le creyera del todo. Ella y Yuri esperaron pacientemente, como se les había ordenado, y al poco rato, Kiyoka salió de uno de los edificios, algo nervioso. Normalmente era tan tranquilo y sereno que resultaba extraño verlo así. Miyo, Yuri, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí tan lejos? Ha estado trabajando muchísimo, señor Kudou, dijo Miyo. No quería molestarlo mientras estaba trabajando, pero pensé que debería traerle algo de comer por si no ha tenido tiempo de salir a comer. Ella sonrió tímidamente y le entregó el paquete envuelto. Oh, ya veo. Eso es muy considerado. Murmuró su agradecimiento y aceptó el paquete con el ceño fruncido. Alguien que no lo conociera bien podría haber pensado erróneamente que Kiyoka estaba molesto, pero Miyo comprendió que simplemente era tímido. El comportamiento y las expresiones de Kiyoka a menudo invitaban a malentendidos. ¿Has caminado mucho? ¿Quieres entrar y descansar un rato? Estoy bien. ¿Cómo te sientes, Yuri? Oh, no, estoy bien. Yuri sonrió y se dio una palmadita en el pecho como para demostrar que aún le quedaba mucha energía. Tenía una constitución fuerte por haber trabajado como sirvienta toda su vida. No queremos distraerte de tu trabajo, así que regresaremos ahora. Por un momento, pensó que parecía decepcionado, pero no podía ser. Estaba muy ocupado y no habría tenido tiempo para ella. Estaban a punto de irse cuando Kiyoka se puso serio y preguntó. Miyo, ¿tienes ese amuleto que te di? Ah, sí. Lo tengo aquí. Él asintió cuando ella señaló la pequeña bolsa de cordón que colgaba de su muñeca. Entonces, alguien lo llamó desde uno de los edificios de oficinas, y él respondió a gritos. En un instante, su expresión se endureció hasta convertirse en la de un comandante con importantes responsabilidades. Llegó enseguida. Gritó Kiyoka antes de volver a hablar con Miyo. Me alegra que lo hayas traído. Ojalá pudiera acompañarte parte del camino, pero el deber me llama. No te preocupes. Ya te hemos quitado bastante tiempo. Suerte con el trabajo. Gracias. Cuídate al volver. Lo haremos. Él le sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza antes de volver adentro. El joven maestro se estaba comportando de manera muy tímida, ¿no? Supongo que sí. Mientras regresaban, a Miyo se le ocurrió revisar su bolso. Miró dentro con consternación. ¿Pasa algo?, preguntó Yuri. Bueno. Movió algunas cosas, pero lo que buscaba no estaba. Se habría caído. No, pensándolo bien. Le dije al señor Kudou que tenía el amuleto, pero parece que lo dejé en casa. Bondad. Miyo había elegido un bolso diferente a juego con su kimono y había olvidado mover el amuleto del viejo. No se le había ocurrido que pudiera ser tan descuidada, lo que la llevó a mentirle a Kiyoka sin darse cuenta. Ocurrió solo porque no estaba acostumbrada a salir, pero eso, por supuesto, no era excusa. Realmente no tengo esperanza. No solo se puso más ansiosa, sino que saber que no tenía el amuleto la hacía sentir menos protegida por Kiyoka. Además, la abrumaba la culpa por haber roto su promesa. En ese caso, deberíamos apresurarnos a volver a casa, sugirió Yuri. Sí, claro. Miyo asintió y aceleró el paso. No sabía si el amuleto tenía algún poder, pero como Kiyoka había insistido en que lo llevara consigo cada vez que saliera, debía ser importante. El amuleto la obsesionaba tanto que no pudo disfrutar del paseo. Yuri y Miyo continuaron sin hablar mucho hasta que casi habían salido de la ciudad. Ahora solo les quedaba tomar un tranquilo camino rural de vuelta a casa. Sin embargo, en cuanto se relajaron,
Oyeron el fuerte ruido de un motor antes de que un coche se detuviera bruscamente junto a ellos. Lo primero que Millo pensó fue que era Kiyoka, pero se equivocó. Señorita Millo. Yuri chilló. El giro inesperado de los acontecimientos confundió tanto a Millo que se quedó paralizada por un momento. Yuri, ah. Antes de que tuviera tiempo de darse la vuelta, alguien la agarró del brazo con tanta fuerza que le dolió y la apartó. El agarre de su agresor era demasiado fuerte para resistirlo. ¿Qué pasa? ¿Quién haría esto? Antes de que Millo pudiera siquiera vislumbrar al agresor, la amordazaron rápidamente y le pusieron un saco en la cabeza. No podía ver, ni hablar, ni defenderse. Señor Kudou. Tengo mucho miedo. La levantaron y la arrojaron violentamente al coche. Presa del pánico y con dificultad para respirar, cayó inconsciente. La pluma estilográfica de Kiyoka se movía con rapidez mientras atacaba su pila de papeles. Estaba a punto de coger su sello cuando su subordinado lo llamó desde detrás de la puerta de su oficina. Comandante. Percibió un dejo de inquietud en la voz del soldado. Kiyoka no había programado ninguna reunión ese día. Quizás era una emergencia. Frunciendo el ceño, salió corriendo de su oficina y se dirigió a la sala de espera junto a la entrada de la base. Vio un rostro familiar en cuanto entró. Yuri. Se había ido con Millo hacía poco. La anciana casi se cae al suelo al ponerse de pie de un salto y correr hacia él. Joven maestro, es la señorita Millo. ¿Qué pasó? Ella ha estado. Ella ha estado. Yuri, cálmate. Tenemos que darnos prisa. Tenemos que irnos ya. La normalmente tranquila Yuri estaba tan agitada que hablaba incoherentemente. Tranquila, Yuri. Tómate tu tiempo y explícanos lo que pasó. Señorita Millo, ella. ¿Ella qué? La han secuestrado. Kiyoka gimió. No, no puede ser. Había considerado el secuestro, pero creía que las probabilidades eran muy bajas. ¿Cómo pudo ser tan ingenuo? Después de lograr que la frenética Yuri se sentara, comenzó a interrogarla. ¿Te encontraste con alguien antes de que se la llevaran? Quizás con alguien de la familia Saimori o con un Tatsuishi. No, no vimos a nadie. Íbamos directo a casa. Pero Millo tenía el amuleto consigo. Bueno, verás. Yuri explicó que, después de dejarlo, Millo se dio cuenta de que había olvidado el amuleto. A Yuri le temblaban las manos y la voz. Se culpó por no haber comprobado si Millo lo tenía todo consigo antes de salir de casa. Kiyoka exhaló lentamente para intentar calmarse antes de que las emociones que lo azotaban el pecho lo hicieran estallar. El amuleto que le había dado a Millo la ocultaba de los familiares. Si bien no podía ocultarla de humanos malintencionados ni protegerla de agresiones físicas, era eficaz contra los usuarios de dones que intentaban localizarla de esa manera. Tisk. La impotencia de Kiyoka lo enfureció. Sacó rápidamente unos trozos de papel de su bolsillo y canalizó su poder en ellos para crear familiares y los envió a buscar a Millo en la ciudad. Sin embargo, como la capital era tan grande, este método era lento y poco fiable. Estaba casi seguro de conocer la identidad del agresor, pero sin pruebas, no podía actuar. Todo iría bien si sus familiares lograban localizarla, pero sabía que las posibilidades eran escasas. Y aunque Kiyoka era lo suficientemente poderoso como para irrumpir en la casa del sospechoso y abrumarlo, esto podría ser contraproducente si no podía respaldar sus acusaciones. Necesitaba pruebas contundentes. Era desesperante. Por mucho que quisiera rescatar a Millo en ese instante, tenía las manos atadas. Comandante, tiene otra visita. La voz relajada de uno de los subordinados de Kiyoka rompió el pesado silencio. ¿Quién es? Kiyoka contuvo sus emociones al responder. Pero Godou no respondió, en cambio, dejó entrar al invitado. Era la última persona que Kiyoka esperaba. El hombre habló con gran reticencia, apretando los puños como si luchara por controlarse. Es absurdo que te pida ayuda. Pero no puedo salvar a Millo solo. El prometido de Calle, Kouji Tatsuishi, estaba allí al borde de las lágrimas. Kouji había jurado proteger a Millo.
Por eso había aceptado casarse con Kaye y heredar el apellido Saimori. Y, sin embargo, allí estaba, sentado en el coche de Kiyoka mientras conducían a toda velocidad, mordiéndose los labios hasta que sangraron. Las lamentables circunstancias de este incidente, que le había contado a Kiyoka en la base de la unidad especial antigrotesco, no dejaban de repetirse en su memoria. Kaye se comportaba de forma extraña. De repente, anunció que quería intercambiar maridos con Miyo. Cuando él le dijo que era imposible, fue a hablar con su padre. Eso lo despertó sospechas, así que la siguió. Lo que escuchó a continuación le hizo dudar de su cordura. ¿Qué pasaría si Miyo aceptara?, preguntó Kaye. Sí, respondió Minoru. En ese caso, Kudou tendría que cumplir sus deseos y cancelar el compromiso. Puedes quebrar a Miyo fácilmente y obligarla a decir lo que quieras. Y seguro que mi madre también nos ayudará. Puedes traernos a Miyo. Fácilmente. Satisfecha con el plan, Kaye aplaudió con alegría. No lo puedo creer. ¿Qué te pasa? Kouji irrumpió en la habitación y la pareja lo miró con miradas gélidas. ¿De qué te quejas?, preguntó Kaye. Ya te lo dije, voy a romper el compromiso de Miyo y ocupar su lugar. Dijiste que no funcionaría sin el permiso de mi padre, así que vengo a pedirte consejo. No puedes hablar en serio. Abrumado por la sorpresa, miró interrogativamente a su padre. Esto es lo que hay que hacer para recuperar a Miyo. Pero, padre, usted pasó todos estos años diciéndome que no me metiera en los asuntos de otras familias. En el pasado, el padre de Kouji lo había detenido cada vez que intentaba ayudar a Miyo y le había instado a no entrometerse. Pero lo que hacía ahora contradecía su propio consejo. Minoru Tatsuishi suspiró ante esta acusación. Eso fue porque no nos convenía que los Aimori se dieran cuenta del valor de Miyo. De lo contrario, no la habrían entregado tan fácilmente. ¿Qué? Kouji no entendió. Se habrían aferrado a ella si supieran lo que realmente vale. Si su familia la hubiera rechazado, habríamos tenido más posibilidades de casarla con nosotros. Su padre había ignorado el abuso que Miyo había sufrido a manos de su familia solo para poder casarla con su hijo en el futuro. Ahora que comprendía lo crueles y calculadoras que habían sido las intenciones de su padre con Miyo, la furia de Kouji llegó a su punto álgido. La sangre se le subió a la cabeza y vio todo rojo. Kouji despreciaba a su padre. Era imposible que Minoru no se diera cuenta de la magnitud del sufrimiento de Miyo, de cuánta miseria había soportado, de cómo se había visto privada de una sonrisa. Quedarse atrás y permitir que eso sucediera era inhumano. Que Kouji hubiera seguido las órdenes de alguien tan malvado durante tanto tiempo lo enfurecía. La rabia lo invadió, y las ventanas de la habitación crujieron con un estruendo. Con sus emociones fuera de control, sus poderes ahora se doblegaban a los caprichos de la furia indomable que lo había dominado. No dejaré que te salgas con la tuya. No hay nada que puedas hacer, Kouji. Ya no puedes decirme qué hacer. Todos los muebles de la habitación, sillas, mesas, estanterías, empezaron a temblar. Calle, vete a casa. Pero, señor. Vendré a verte tan pronto como termine de ocuparme de esto. Entendido. No te preocupes, podré hacerle cambiar de opinión a mi hermana. Calle miró a Kouji, pero salió de la habitación obedientemente, como si hubiera perdido el interés. En cuanto cerró la puerta, todo en la habitación se elevó por los aires, desafiando la gravedad. No te dejaré usar a Miyo como creas conveniente. Mientras gritaba, los objetos flotantes en la habitación volaron hacia Minoru con una velocidad aterradora. La telequinesis, la capacidad de mover objetos con pura fuerza de voluntad, era uno de los dones básicos. Kouji creía que hacer levitar una silla era lo mejor que podía hacer, pero estaba descubriendo que poseía mucho más poder del que jamás había imaginado. Quizás suficiente para destrozar un cuerpo humano y lanzar los pedazos por los aires. Aún así, su padre se negaba a ceder, impávido. Qué sorpresa ver que puedes reunir tanto poder. El alcance del poder puede variar según el estado mental, como lo estás ilustrando ahora mismo. Minoru levantó su mano,
y todos los objetos que Kouji le había lanzado dejaron de moverse antes de caer lentamente al suelo. ¿Por qué? Muévete. Muévete como yo te ordeno. No seas tonto. Nunca te has entrenado para cultivar tus poderes. No eres rival para mí. Como un ciclón que lo azotaba, la habilidad de Kouji ya se había desvanecido y se había vuelto indetectable. Aunque su ira no se había calmado, no podía replicar la energía que había aprovechado hacía un momento. Maldita sea, ¿por qué no funciona? ¿Por qué se sentía tan impotente? Kouji había prometido con seguridad proteger a Millo, pero le faltaba la fuerza para actuar cuando llegó el momento. Se sentía como un niño arrogante que hablaba con exageración pero no podía hacer nada. Sin una salida para su frustración, sentía que estaba perdiendo la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. Su padre lo sujetó, lo ató y lo encerró en la habitación, atado con una técnica sobrenatural para que no pudiera escapar. Kouji se quedó preguntándose si su padre ya había capturado a Millo, si la había llevado a casa de los Aimori. Millo estaba en peligro, pero ni siquiera había sido capaz de enfrentarse a su propio padre y frustrar su malvado plan. Y solo él tenía la culpa de mantenerse indeciso durante tanto tiempo. Su comportamiento no se había basado en la bondad. Todo lo contrario, era indeciso, cobarde, cobarde. Había dejado que la situación empeorara tanto al negarse a actuar antes. Soy tan idiota. Si de verdad hubiera querido proteger a Millo, se habría esforzado antes. Ahora era demasiado tarde. Nunca había desarrollado sus habilidades sobrenaturales, así que si intentaba luchar contra los Aimori, solo acabaría humillado. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió su autorreproche. Entonces, vas a rendirte. Ahora su hermano mayor se burlaba de él. La confianza burlona del mayor Tatsuishi y su ostentoso aspecto de hombre de mundo irritaban enormemente a Kouji. Claro que no. Voy a salvar a Millo. Su hermano se rió de esa animada respuesta como si hubiera escuchado un buen chiste, antes de deshacer la atadura que su padre había conjurado alrededor de Kouji con inesperada facilidad. ¿Por qué me ayudas? No deberías ir tras él en lugar de preocuparte por eso. Kouji asintió brevemente y salió corriendo de la habitación al son de la risa irritante de su hermano. Llegaremos pronto. Actuar con tanta impaciencia no ayudará en nada, señor Tatsuishi, reprendió Kiyoka con calma a Kouji, que estaba sentado en el asiento del copiloto junto a él. No pareces preocupado en absoluto, aunque algo terrible podría estarle sucediendo a tu prometida ahora mismo, fue la respuesta hosca de Kouji. Kiyoka estaba de una calma casi aterradora. Su expresión era prácticamente escultural, como si no estuviera en absoluto preocupado por el secuestro de su prometida. Era tan perfecto. Kouji no podía identificar nada que le faltara a este hombre. Era evidente que Kouji no podía compararse con él, ni como usuario del don ni como hombre, y ningún esfuerzo de su parte cambiaría eso jamás. Pero estaría Millo en buenas manos con él. ¿Qué sabía él de ella? Conocía sus penas, su soledad, las heridas de su corazón. Quizás Kiyoka solo fingía ir a rescatarla, pero de verdad le importaba. ¿Y si él también la abandonaba? En ese caso, Kouji tendría que matar a Millo y luego a sí mismo. Llevaba tiempo considerando esa posibilidad. Sería la mejor manera de asegurar que ella no sufriera más. Aunque comprendía que no era justo que él decidiera eso por ella, no se le ocurría un plan mejor. Pero Kouji pronto descubriría que su disposición a morir era completamente absurda. Millo despertó con un olor a humedad. La habitación estaba a oscuras, pero a medida que sus ojos se acostumbraban, pudo distinguir algunas formas, así que debía haber una fuente de luz. Sin embargo, no podía ver el exterior, así que no sabía si aún era de día o de noche. Estaba tumbada en un suelo de madera polvoriento, debieron de haberla tirado allí como un saco de patatas. Tenía las manos atadas con una cuerda, así que se incorporó con dificultad. ¿Dónde estoy? Mientras observaba la habitación en busca de alguna pista reveladora, se dio cuenta de que conocía este lugar. Su recuerdo más horrible volvió a su mente. La habitación estrecha y vacía, fría y húmeda. No había duda, este era el almacén de Saimori donde la habían encerrado de niña.
La mayoría de los almacenes tenían la misma distribución, y no había nada que indicara con certeza que era de los Aimori, pero todo era exactamente como ella lo recordaba. Eso bastó para convencerla de que era el indicado. Eso significaba que Calle o su madrastra la habían secuestrado. Aunque no entendía por qué lo harían, no les habría sorprendido. Sentían un profundo desprecio por ella. Si hubieran tenido la oportunidad de atormentarla de nuevo, la habrían aprovechado. Tras aclarar esta situación, Millo empezó a pensar en lo que podría pasarle, lo que la asustó mucho. Al mismo tiempo, se sentía culpable por molestar a Kiyoka y Yuri. Probablemente Kiyoka ya sabía del secuestro. Intentaría rescatarla. Lágrimas de vergüenza inundaron sus ojos por ser una carga. El pulso de Millo latía con fuerza en sus oídos. Su madrastra o Calle podrían llegar en cualquier momento. No podía imaginar lo que le harían, lo que la asustaba aún más. Se había sentido tan aliviada de dejar el hogar familiar y encontrar un lugar donde se sintiera segura. Pensó que se había vuelto un poco más fuerte, pero en realidad era todo lo contrario, se había vuelto menos resiliente. Si rompía a llorar delante de sus abusadores, solo se burlarían de ella con satisfacción. Decidida, Millo se levantó y se estrelló contra la puerta, con la desesperada esperanza de tener la fuerza suficiente para abrirla de golpe ahora que era una mujer adulta. Pero, al igual que entonces, la puerta no se movió. Hasta ahí llegó la esperanza. La puerta estaba atrancada, no cerrada con pestillo. No podía escapar. No había otra salida. La única ventana era demasiado alta para alcanzarla y probablemente demasiado pequeña para pasar. Por mucho que no quisiera rendirse, claramente no podía hacer nada, así que se sentó en el suelo como una prisionera esperando su ejecución. Entonces oyó algo afuera. Se puso rígida, bañada en sudor frío. Conteniendo la respiración, miró fijamente la puerta, escuchando el sordo sonido de la barra de madera al ser retirada. Oh, entonces estás despierto. Era su hermana, tal como sospechaba. Millo irguió los hombros por reflejo. Calle le pidió a un sirviente que le abriera la puerta. Caminó lentamente hacia el almacén y se detuvo justo afuera, con el sol del atardecer a sus espaldas. Calle parecía impecable, como siempre, con su hermoso rostro parecido al de su madre, el kimono de colores vibrantes y modernos que vestía y su voz clara y aguda. Sin embargo, sus ojos oscuros estaban nublados por el odio. Estuviste inconsciente por tanto tiempo que comencé a preguntarme si tal vez estabas muerto. Soltó una risita extraña, sin su habitual confianza tranquila. Calle parecía distraída, o quizás mareada por la anticipación. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Millo estaba tan asustada y ansiosa que no podía respirar con normalidad. Su voz se quebró lastimosamente. La mueca de desprecio de Calle se hizo más grande al ver a su hermana temblar en el sucio suelo del almacén. Mejor así. Un kimono tan bonito no te favorece. Pero ahora que está sucio, te sienta mejor. A Millo no se le ocurrió ninguna réplica. Lo cierto era que, en el fondo, estaba de acuerdo con Calle. Los regalos de ropa cara de Kiyoka la habían puesto nerviosa porque creía no merecerlos. Encorvada y con la mirada fija en el suelo, Millo no notó que alguien entraba hasta que oyó pasos a su lado. De repente, un dolor agudo le azotó la mejilla y se desplomó con un breve jadeo. Todo es culpa tuya. La voz pertenecía a su madrastra. Había golpeado a Millo con su abanico. Esas palabras eran un recuerdo recurrente de la infancia de Millo. Como su madrastra la culpaba de todo, Millo las había escuchado innumerables veces. Estás arruinando mi vida otra vez. Puaj. Instintivamente abrió la boca para disculparse antes de detenerse. Así me pagas por haberte criado. Maldita sea, descarada solo porque te echaron. Millo quería defenderse para variar, pero no tenía el coraje para contraatacar a su madrastra, que estaba furiosa como un demonio. De todas formas, no la escucharía. Nada de lo que Millo dijera serviría de nada, ni antes ni ahora. Me das asco. No sabes que tu lugar está con los sirvientes. No te creas alguien solo porque te ofrecimos a los kudos. Millo yacía en el suelo con las manos atadas,
incapaz de levantarse. Kanoko se clavó el pie en el estómago. Duele. Su madrastra le lanzó una ráfaga de patadas en los hombros y el abdomen. Se detuvo solo para agarrar a Millo del pelo y levantarla con dolor. Al abrir los ojos, Millo vio a Kanoko y Kaye de pie, una al lado de la otra, fulminándola con la mirada. Romperás el compromiso. Millo se congeló ante las palabras de su madrastra. Sí, eso es exactamente lo que harás. Asintió Kaye, inclinándose. Ser la esposa de Kudou es demasiado para ti, querida hermana. Así que negociemos. Una parte del cerebro de Millo aún permanecía tranquila y racional, así que comprendió cómo había provocado la ira de su hermana y su madrastra. No soportaban que Kiyoka Kudou hubiera aceptado a alguien a quien tanto despreciaban. En su mente, este matrimonio nunca se suponía que se llevaría a cabo. Pero ahora que parecía probable, las enfurecía. Deberías haber muerto en una cuneta como estaba destinado a suceder, escupió Kanoko. NGH. La madrastra de Millo la jalaba del pelo sin parar. La mejilla que había golpeado le ardía de dolor. Millo notó el sabor de la sangre. Debía de haberse cortado el labio. Ahora escucha lo que te voy a decir. Dile al señor Kudou que no quieres casarte con él. Si tuvieras el valor de pedirle que te compre ropa bonita como esta, puedes pedirle que te envíe a casa. No te preocupes, Millo. Después de casarme con el señor Kudou, podrás recuperar a Kouji. Habría sido fácil obedecer. Siempre que le habían robado, se había negado a defenderse, solo para que el abuso terminara antes. Así había logrado sobrevivir. Este era el camino de menor resistencia. Aferrarse a lo que había sido importante para ella e intentar resistirse solo prolongaría su dolor y sufrimiento, lo cual era peor. Si accedía a sus exigencias, probablemente la dejarían ir de inmediato. Volvería a la servidumbre, construiría muros gruesos alrededor de su corazón y estaría sola una vez más. Si mantenía la cabeza baja, sería menos probable que se convirtiera en blanco de la violencia. Lo había creído durante tanto tiempo. Hazlo. ¿Qué fue eso? Yo no lo haré. No se rendiría. No renunciaría a Kiyoka ni a la vida que podría tener con él. La única vez que Millo se opuso a su madrastra, terminó con ella entregando los recuerdos de su madre. Pero no permitiría que le robaran su futuro con Kiyoka. No permitiría que nadie se lo arrebatara. Yo no haré lo que quieres. A pesar del dolor, alzó la vista para encontrarse con las suyas. No apartó la mirada, ni volvió a agachar la cabeza. Esta resistencia amplificó la furia de su madrastra. Apretó el cabello de Millo, la atrajo hacia sí y la golpeó de nuevo con su abanico. No te atrevas a responder. Tras caer al suelo, su madrastra la golpeó en los hombros. Millo apretó los dientes y soportó el dolor punzante. No olvides tu lugar. No vales nada. A diferencia de Kaye, no tienes visión espiritual, así que no vales nada. Fue una idea absurda ofrecerte, la vergüenza de la familia, como esposa del señor Kudou. ¿Qué pasa, Millo? Te quedarás con esta casa y con Kouji. No era eso lo que querías. Y ella no se doblegaría, dijeran lo que dijeran. Millo encerró su miedo en lo más profundo de su corazón y miró a su madrastra y a su hermana con desafío. Soy la prometida de Kiyoka Kudou y no voy a renunciar a él. Con el rostro rojo de rabia, Kanoko levantó la mano hacia Millo nuevamente. Estamos aquí. Sumido en sus pensamientos, Kouji no se dio cuenta de que Kiyoka se detuvo frente a la puerta principal de la residencia Saimori. Salió rápidamente del coche y lo siguió. Ya estaba semioscuro, y el cielo nublado bloqueaba la luz del sol poniente. La pesada y vieja puerta, firmemente cerrada, se alzaba imponente ante ellos. ¿Qué hacemos? Podrían negarnos la entrada. Eso no será un problema. No hubo ni rastro de vacilación en la voz de Kiyoka. Levantó la mano, y Kouji quedó momentáneamente cegado por un destello de luz brillante y ensordecido por un trueno. Yuach. Fue como si un rayo hubiera caído justo a su lado, hasta que Kouji se dio cuenta de que era exactamente lo que había sucedido. Olió a madera quemada. Poco después,
recuperó la vista. Efectivamente, la puerta estaba carbonizada y hecha pedazos. La habilidad que Kiyoka había usado era tremendamente poderosa. Kouji había oído algo sobre un don que permitía controlar los rayos, pero nunca imaginó que pudiera ser tan destructivo. Vamos. Sí. Aunque Kouji seguía en shock y asustado por lo que había presenciado, se recompuso y siguió a Kiyoka. Entonces vislumbró la mirada del otro hombre y la ira que albergaba. Era tan intensa que los ojos azul pálido de Kiyoka parecían estar iluminados por llamas de furia. Está furioso. Kouji había interpretado la inexpresividad de Kiyoka como una señal de que no le importaba Millo. Su voz inexpresiva parecía la de un corazón frío. Una pregunta empezó a formarse en los labios de Kouji mientras corría tras Kiyoka, pero no la formuló. Sería inútil preguntarla ahora. Era improbable que obtuviera una respuesta, y pronto la descubriría de todos modos. Manteniendo la boca cerrada, aceleró el paso para no quedarse atrás. El estruendo y los temblores del rayo que destruyó la puerta sembraron el pánico en la finca Saimori. Los sirvientes, e incluso el propio Shinichi Saimori, salieron a investigar. Al descubrir que la puerta había sido incendiada, corrieron por los terrenos confundidos. Nadie se atrevió a detener a Kiyoka y Kouji mientras caminaban con paso seguro hacia la casa principal. Shinichi fue el primero en recuperar el sentido. Señor Kudou. ¿Qué significa esto? Gritó desconcertado. ¿Dónde está Millo? Exigió Kiyoka. Shinichi jadeó y se quedó sin sangre. Parecía a punto de desmayarse. Gotas de sudor le asomaron por la frente. Millo. Ella. No recuperarás a Millo, intervino Minoru, acercándose desde detrás de Shinichi. Padre. No tienes vergüenza. Kouji dio un paso hacia Minoru, listo para atacar, pero Kiyoka lo detuvo. Te pregunté dónde tienes a mi prometida. No tiene sentido preguntar. Me dijo que no quiere volver a verte nunca más. Prefiero oírlo de ella. Si no me vas a decir dónde está, mejor quítate de mi camino. Kiyoka y Minoru se miraron fijamente, sin intención de ceder. A pesar de que Kouji ya tenía una relación hostil con su padre, le impresionaba que Minoru no se dejara intimidar por Kiyoka. El aura furiosa del hombre parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. Pero también ilustraba claramente el profundo deseo del padre de Kouji por el linaje de Millo. No te dejaré pasar, dijo Minoru. Si intentas abrirte paso por la fuerza, haré lo que sea necesario para detenerte. También te denunciaré por allanamiento. Haz lo que quieras, pero no puedes detenerme. Kouji esperaba que Kiyoka se volviera violento, pero no lo hizo. No desenvainó su espada ni usó sus poderes. Simplemente siguió caminando lentamente, con la rabia palpable. Minoru y Shinichi fueron los primeros en perder la compostura y, presas del pánico, conjuraron una barrera. Pero no impidió el avance de Kiyoka. El mejor usuario de dones de su generación continuó avanzando sin hacer ningún movimiento ni gesto que indicara el uso de una habilidad especial. Tanto Shinichi como Minoru tenían experiencia en combate, pero Kiyoka atravesó sus barreras mágicas como si fueran papel de seda. Esto hizo mucho más que inquietar a sus oponentes. Al darse cuenta de lo mucho más poderoso que era Kiyoka comparado con ellos, Minoru y Shinichi sucumbieron al terror puro. Incluso Kouji estaba pálido como un fantasma mientras seguía a Kiyoka en silencio. Así que la reputación de los Kudous no era solo una fábula. Kiyoka había alcanzado a los dos hombres mayores y los había acorralado. Con sus dones inservibles, cambiaron su estrategia. Minoru intentó golpear a Kiyoka, quien rápidamente lo agarró del brazo y lo lanzó por los aires. Entonces Kiyoka fijó su mirada ardiente en Shinichi, quien retrocedió medio paso antes de que sus piernas se doblaran y cayera al suelo sin fuerzas. Shinichi ni siquiera iba a intentar pelear. Comparado con Kiyoka, era tan débil como un niño, no, un bebé, así que resistirse sería inútil. Una diferencia tan grande entre los usuarios del don al servicio del emperador era insondable. Kouji ya no sentía envidia. Kiyoka ya no le parecía humano, sino un demonio de sangre fría que destruía todo a su paso.
Simplemente se sentía agradecido de que este hombre fuera su aliado. Kouji miró furtivamente a su padre y a Shinichi, que yacían en el suelo, pero no soportó mirarlos, así que se apresuró hacia la casa de los Aimori. Era una residencia extensa, un edificio de madera con un laberinto de habitaciones y pasillos. Dado que había sido diseñada para que cada pasillo ofreciera vistas al jardín, la casa se componía de numerosos patios pequeños y un jardín trasero más grande. En el pasado, este tipo de arquitectura elaborada identificaba de inmediato a las familias más adineradas. Tatsuishi, ¿sabes dónde tendrían a Miyo?, preguntó Kiyoka sin mirarlo. Sorprendido, Kouji pensó rápidamente en los lugares más probables. Su antigua habitación en el cuarto de servicio. No, espera. Si Kaye y Kanoko estaban con ella, no podía ser esa habitación. Ni muertas las encontrarían en las habitaciones de servicio. Quizás la habitación original de Miyo. No, esa estaba junto a la de su madre, así que Kanoko odiaba estar cerca. Era una casa antigua, y las casas antiguas con sus paredes delgadas no ofrecían mucha privacidad. No había ningún lugar apartado donde se pudiera mantener a una cautiva, ¿o sí? Hay un almacén en el jardín de atrás. Sí. Es muy viejo y no se usa mucho. Creo que la tienen guardada ahí. El almacén podía cerrarse desde fuera. Cuanto más lo pensaba Kouji, más convencido estaba de que era el lugar correcto. Kiyoka asintió. Muéstrame el camino, dijo. Sígueme. Espera, detrás de ti. Kouji se giró sorprendido al ver un vórtice de llamas que avanzaba rápidamente, uno de los dones de su padre. Minoru lo siguió ferozmente. Kouji no pudo moverse mientras la masa de fuego se acercaba. No sabía cómo reaccionar ni podía hacer nada para protegerse. Ese imbécil impulsivo no se da por vencido, espetó Kiyoka con asco. Apenas hubo hablado cuando una pared invisible que había conjurado separó a Kouji del vórtice. Una barrera. Pero su alivio duró poco. Cuando el vórtice de llamas se estrelló contra la impenetrable barrera mágica, se expandió a izquierda y derecha. Las paredes del edificio se incendiaron de inmediato, y el incendio se extendió rápidamente hasta envolver los patios interiores, quemando árboles y quemando la hierba. Esto es terrible. Kouji deseó poder cubrirse los ojos para no ver la destrucción. Las llamas infernales, nacidas de la tenacidad de su padre, lo devoraban todo a su paso. Incluso un niño podía imaginar lo que ocurriría si un incendio ardiera sin control dentro de una residencia construida con madera y papel. Mientras Kouji permanecía allí horrorizado, oyó un chasquido y vio a su padre desplomarse repentinamente. No pudo expresar lo que sintió en ese momento. Debería haber sentido lástima por su padre, quien lo habría quemado vivo si Kiyoka no hubiera intervenido. Solo le di una pequeña descarga para paralizarlo. Tenemos que darnos prisa antes de que el fuego se propague. Estaban allí para rescatar a Miyo, no para batirse en duelo con Minoru ni apagar incendios. En cuanto a Kouji, no quería saber nada más de su padre. Ese día, finalmente decidió seguir su propio camino y desentenderse de las intrigas de su padre. De repente, se oyó un trueno y la tierra tembló. Lo sintieron incluso en el almacén de la parte trasera de la residencia. ¿Qué fue eso? Kaye y Kanoko se miraron sorprendidas. Kanoko aflojó el agarre del cabello de Miyo, y la chica cayó de rodillas. Mira qué está pasando, le ordenó la madrastra de Miyo a su sirviente. Su voz le sonó lejana a Miyo, quien se estaba quedando aturdida. Le habían golpeado los hombros con tanta fuerza que se le habían entumecido los brazos. La bofetada la había dejado cada vez más aturdida. ¿Fuiste tú? ¿Hiciste algo? Miyo apenas percibió el tono duro de las acusaciones de su madrastra. No la afectaron en lo más mínimo. Yo. ¿Qué insinuaba su madrastra? ¿Qué habría podido hacer Miyo prisionera, atada e indefensa? Mamá, tienes que conseguir que lo diga. Lo haré. Miyo, di que rompes el compromiso con Kudo ahora mismo. Su voz era tan distante. No, no diré eso. Miyo no podía concentrarse, apenas podía pensar, pero no se rendiría. No permitiría que se salieran con la suya. Solo albergaba un deseo en su corazón,
y de este deseo extraía la fuerza para seguir resistiendo a sus opresores. Desvergonzada. No tienes derecho a discrepar. Con la cara roja de ira, Kanoko agarró a Millo por el cuello. Millo vio la palabra, muerte, escrita en su mente. Las letras se desvanecieron rápidamente. Pero no desesperó, aunque presentía que si se rendía ahora, la muerte llegaría pronto. Recordó cómo había aceptado su fallecimiento, cuando su vida, triste y dolorosa, ya no parecía merecer la pena. Cuando no pertenecía a ningún lugar. Pero Millo se había equivocado, había un lugar para ella en este mundo junto a Kiyoka. No, lo diré. Kaye hizo una mueca de exasperación y Kanoko apretó con más fuerza la garganta de Millo. Señor Kudou, no me rendí. Esta vez tampoco me disculpé. No quiero dejarlo. No quiero morir todavía. Señor Kudou. Millo. Todo se había oscurecido ante ella, pero oyó que la llamaban. Había estado esperando oír esa voz. Su voz. Señor Kudou. Horrorizada, Kanoko soltó a Millo. Ella volvió a desplomarse en el suelo. Millo. Kiyoka corrió a su lado sin prestar atención a nadie más. Le soltó las ataduras y la abrazó. Realmente había recorrido todo ese camino por ella. Tosió, jadeando con lágrimas en los ojos mientras un alivio abrumador la invadía. Nunca había dudado de él. Sabía que este hombre bondadoso no la habría abandonado. Simplemente era así. Señor Kudou. Todo va a estar bien. Parecía dolido, al borde de las lágrimas. Era porque sentía tanta pena por ella, maltratada y abusada. De ser así, quería disculparse por entristecerlo. Pero no se sentía avergonzada, las heridas eran su insignia de honor. Por primera vez en su vida, Millo no se había rendido ante sus torturadores. A pesar de la presión de su familia, no había permitido que doblegaran su voluntad. Kiyoka acunó con cuidado a su prometida tras perder el conocimiento. Pesaba tan poco, incluso vestida con el elaborado kimono, que no era para nada ligero. Tenía una roncha en la mejilla, debió de haber sido golpeada con un objeto contundente, que él buscó con incredulidad, deteniendo los dedos antes de tocar su piel para evitar lastimarla. Las dos mujeres que le habían hecho esto estaban cerca. ¿Qué hiciste para que ella estuviera así? Se estremecieron ante su pregunta silenciosa, sorprendidos. Creían que se saldrían con la suya. Al examinar sus rostros, sintió una oleada de ira. Estaba asombrado por su audacia. ¿Cómo pudiste golpear a una chica indefensa? ¿Qué querías de ella? Bien. Kanoko mantuvo la boca cerrada con tristeza, pero Kaye no se inmutó. No he hecho nada malo. Levantó la barbilla con altivez y miró fijamente a Millo, acunada en los brazos de Kiyoka. Solo intentaba corregir un error. ¿Qué error? Millo te fue ofrecida como esposa, obviamente. Mi familia debió de hacerlo por error. La chica es inútil, ¿sabes? No tiene visión espiritual, además de ser estúpida y fea. Ni siquiera era una buena sirvienta. Alguien como ella iba a casarse por encima de mí. ¡Qué absurdo! El acuerdo fue un grave error, simple y llanamente. Mis padres coinciden en que soy mejor que ella. Soy la hija superior. Merezco ser tu esposa. Incluso el padre de Koji está de acuerdo. Kaye estaba indignada, completamente convencida de que tenía razón. Para ella, su odio hacia Millo no era un rencor personal irrazonable, sino una reacción natural al ver que ignoraban sus derechos. Kiyoka imaginaba que se había vuelto tan retorcida porque sus padres le habían inculcado ese derecho. Incluso podía sentir lástima por ella. Pero ella había provocado su ira, así que no la perdonaría solo porque la habían criado para ser engañada. Sin duda estará más satisfecho conmigo que con ella, señor Kudou. Soy mejor que ella en todos los aspectos, así que debería callarse la boca. Su mirada penetrante la atemorizó y la silenció. Kiyoka no soportaba escuchar sus tonterías. Ni siquiera intentaba justificar su fechoría, creía firmemente en su inocencia, lo que le revolvió el estómago. No me hagas perder el tiempo con esas tonterías. ¿Qué?
¿Por qué no lo entiendes? Eres tan cruel. Ella era la indicada para hablar, pero era inútil discutir con alguien tan desacertado. Además, el incendio que arrasaba la finca principal pronto se extendería hasta aquí. Señora Saimori. Señora Calle. Hay un incendio. Aquí no es seguro. El sirviente que Kayoko había enviado a revisar todo acababa de regresar corriendo. Kouji, quien había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó a Calle. Calle, no puedes quedarte aquí. Lo mismo te digo, señora Saimori. Tenemos que irnos. Mi casa está ardiendo. Kanoko estaba horrorizada. Salió a trompicones del almacén y vio el humo negro que salía de la residencia principal. No. No. Gritó. En mi casa no. Kiyoka no se preocupaba por nadie más que por Miyo. Mientras la levantaba del suelo para sacarla del almacén, Calle lo agarró de la manga. No se vaya. Por favor, señor Kudou. Exasperado, Kiyoka se liberó de ella y la miró con una animosidad desenmascarada. Ya me harté de tu arrogancia. No me importan las caras bonitas ni el don. Tendría que caerme el cielo para elegir a una mujer egoísta como tú como esposa. Quítate de mi camino. Ella se estremeció y dio un paso atrás. Kiyoka no la miró 2 veces mientras salía del almacén con Miyo en brazos. Kouji detuvo a su prometida cuando él se iba e intentó acercarse a Kiyoka nuevamente. Tenemos que salir de aquí ahora. No, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Tenemos que irnos, Calle. Quítame las manos de encima. Se puso furiosa cuando él intentó sacarla del brazo. No lo entiendo. No he hecho nada malo. Calle. Afuera, Kanoko gritaba que todo era culpa de Miyo. Kouji perdió la paciencia. Suspiró y sacó a Calle a rastras a pesar de sus protestas. Una vez afuera, agarró también a la furiosa Kanoko, obligándola a caminar con ellos. Suéltame. Suéltame de una vez. Ya basta, gritó Kouji. ¿Qué te pasa? ¿Te gusta Miyo, verdad? Déjame y corre a salvar el pellejo. La sangre le subió de nuevo a la cabeza. Ni siquiera entendía por qué se sentía obligado a salvar a estas mujeres. Pero tenía que hacerlo. Tienes razón. Miyo es muy importante para mí. Claro que sí. Pero se entristecería si murieras, y no dejaré que tú y tu familia le causen más dolor. Haría todo lo posible para evitar que esa gente vil hiciera llorar a Miyo de nuevo. Si fuera para evitarle sufrimiento, incluso salvaría a quienes odiaba. Al oír a su afable prometido dirigirle palabras tan duras y furiosas, Calle guardó silencio y bajó la mirada con enfado. No volvió a hablar mientras huían de la residencia en llamas. Capítulo 5. Finales y nuevos comienzos. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube las novelas a Red Panda Novels. Si no lo estás escuchando ahí estás perdiendo el tiempo. Ese cerezo otra vez. Miyo estaba soñando con él por segunda vez. Madre. El cerezo del jardín de los Saimori estaba en plena floración. Junto a él estaba la madre de Miyo, cuyo kimono combinaba con las flores. Sonriéndole, le hacía señas a su hija para que se acercara. Miyo dio un paso vacilante hacia ella. Luego otro, y otro, pero, como en su primer sueño, no se acercaba más. Mamá, yo. No terminó de decir quiero ir a tu lado cuando escuchó otra voz que la llamaba por su nombre, una que no podía dejar sin responder. Nos vemos de nuevo, madre. Su madre continuó haciéndole gestos para que se acercara, pero Miyo se dirigió en la otra dirección. Despertó con la imagen familiar de su habitación en casa de Kiyoka después de que todo terminara. Un médico la había examinado y, aunque no tenía ninguna fractura, tenía graves hematomas, así que le aconsejaron que descansara unos días. Kiyoka se tomó un tiempo libre del trabajo para cuidarla, lo que la hizo sentir feliz, ansiosa y aún más en deuda con él. Yuri lloró de alivio cuando trajo a Miyo de vuelta. Le preocupaba que Miyo muriera de deshidratación si sus captores la encerraban. Yuri también había estado ocupada atendiendo las necesidades de Kiyoka, quien había estado cuidando de Miyo, les estaba muy agradecida a ambas.
Y más tarde, poco a poco, Kiyoka le contó a Miyo lo que había sucedido en la casa de su familia. Se quemó. Sí, dijo con el rostro tenso. La casa era de madera y tenía muchos jardines. Todo se convirtió en humo muy rápido. Admitió que no pudo hacer nada para apagar el fuego que Minoru Tatsuishi había conjurado. Afortunadamente, nadie murió. En cuanto a tus padres, han despedido a casi la mitad de sus sirvientes y se han mudado a una residencia más pequeña en el campo. Tendrán que acostumbrarse a un nivel de vida mucho más bajo. Este también podría ser el fin de su carrera al servicio del emperador. La casa Saimori ha quedado arruinada. Arruinado. Como a Miyo nunca se le había permitido disfrutar de ninguno de los privilegios que conlleva tener una familia adinerada, no estaba segura de qué pensar de esta noticia. ¿Y qué pasa con Kaye? La han enviado a servir a una familia famosa por sus estrictas reglas. Es joven, la experiencia le ayudará a forjar su carácter. Aunque Kaye poseía visión espiritual, solo podía usar las técnicas sobrenaturales más básicas y carecía de poderes especiales. Por lo tanto, no había problema en enviarla lejos, conviviendo con gente común. Miyo se sintió aliviada de que al menos todos tendrían un techo sobre sus cabezas. ¿Qué pasó con los Tatsuishis? Los crímenes de Minoru Tatsuishi no se han hecho públicos. No será llevado a juicio, pero aceptó la responsabilidad del incidente al renunciar a la jefatura de familia. Su hijo mayor, Kazushi, ostenta ahora ese título y aceptó permanecer bajo mi supervisión directa, lo que limitará algunas de sus libertades. Esto pone a la familia Tatsuishi bajo mi mando. Ah, claro. Naturalmente, Kiyoka no habría renunciado a castigar a quienes torturaron a su prometida. Los había tratado con la misma dureza que si fueran delincuentes comunes y había logrado tales acuerdos no tanto mediante la negociación como mediante la intimidación. Pero Miyo no necesitaba saber esto. Habían perdido su estatus, sus casas y su riqueza, y sus familias habían quedado reducidas a meras sombras de lo que eran. Quizás no serían capaces de afrontar estos cambios drásticos, pero Kiyoka no sentía ninguna compasión por ellos. Los siguientes días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te sientes bien? Kiyoka le preguntó a Miyo. Sí. Para empezar, no estaba gravemente herido. La ayudó a salir del coche. Era un día nublado con un sol débil, agradablemente fresco para el verano. Condujeron hasta lo que quedaba de la residencia Saimori. Las ruinas carbonizadas serían despejadas en cualquier momento, así que Miyo había insistido en visitarla antes. Kiyoka no estaba dispuesto a volver con ella, pero al final aceptó a regañadientes. Ella insistía en comprobar algo en las instalaciones. Cuidado por donde pisas. Tendré cuidado. La casa donde nació y creció casi había ardido hasta los cimientos. Algunos cimientos y pilares seguían en pie, pero el resto se había convertido en cenizas, por lo que era imposible distinguir dónde terminaba una habitación y empezaba otra. A Miyo le costaba distinguir dónde había estado cada cosa, a pesar de haber vivido allí casi toda su vida. Como la casa había sido demolida, podían caminar sobre ella. Aunque Miyo sintió una punzada de tristeza al verlo, no duró mucho. Guiada por el recuerdo, se dirigió a su destino. Kiyoka a veces la ayudaba para asegurarse de que no tropezara con ningún escombro, pero siguieron caminando en silencio. Miyo se dirigía al patio interior más grande, aquel donde una vez estuvo un cerezo. El árbol de su madre. Lo habían talado tras marchitarse, pero el tocón nunca se había retirado. A ese patio en particular solo se podía acceder desde la habitación original de Miyo y la de su madre. Nadie, aparte de los sirvientes que lo arreglaban esporádicamente, había puesto un pie allí en muchos años, ni siquiera un jardinero. El tocón se había marchitado y se había vuelto gris. Sin embargo, Miyo había querido verlo debido al sueño en el que su madre, con un kimono rosa, estaba de pie junto a ese árbol, haciéndole señas a su hija para que se acercara. Como no había podido dejar de pensar en ello, se sintió obligada a visitar ese lugar. Allí estaba, carbonizado, pero aún reconocible. Mientras se agachaba junto al tocón, Kiyoka se sentó en cuclillas a su lado. ¿Esto es lo que querías ver? Sí.
Es lo que queda del cerezo que planté cuando se casó mi madre. Ni siquiera ella había pasado mucho tiempo en ese jardín. Ese tocón del árbol que habían cortado cuando era pequeña era un triste recordatorio de todo lo que había perdido de su madre. Con solo mirarlo, Millo se sentía sola. Lentamente, extendió la mano y lo rozó con las yemas de los dedos. El viejo y grueso tocón se desmoronó al tacto, como si fuera arena. Algo más ocurrió simultáneamente. Oh. Millo sintió un dolor agudo en la cabeza, como una descarga eléctrica. Duró solo una fracción de segundo, así que no gritó, y cuando desapareció, dudó de que hubiera sucedido. ¿Pasa algo? No. Sorprendida, apartó la mano del muñón, flexionó los dedos y cerró el puño. El dolor debía de ser por sus heridas anteriores. Quizás aún no se había recuperado del todo. Esta explicación la satisfizo. ¿Nos vamos? Sí, vamos. Ahora, la única huella que la madre de Millo había dejado en este mundo era la propia Millo. Pero no importaba. De hecho, probablemente por eso su madre la había llamado allí, para mostrarle que era hora de seguir adelante. Y así lo haría. Aunque no negaría su pasado, sería un capítulo cerrado de ahora en adelante. Había tenido su cuota de desgracias, pero ahora tenía los medios para alcanzar la felicidad. Salieron por la puerta rota y vieron una cara familiar en la calle. Kouji. Cuando ella lo llamó por su nombre, él la miró con cierta perplejidad y tal vez con un dejo de culpa. Millo. Ha pasado un tiempo. Sí, lo ha hecho. Sin contar el breve instante antes de quedar inconsciente cuando Kouji y Kiyoka llegaron a rescatarla, lo había visto por última vez hacía un mes, cuando estaba con Calle en la ciudad. No habían podido hablar en ese entonces, así que sentía como si no lo hubiera visto en mucho tiempo. ¿Cómo te sientes? Estoy mucho mejor ahora, gracias. Me alegra oír eso. Oye, ¿tienes un momento para hablar? No podré quedarme en la ciudad mucho más tiempo, así que esta podría ser nuestra última oportunidad para charlar. Millo había oído que Kiyoka la había encontrado tan rápido gracias a Kouji, así que quería darle las gracias. Pero si Kiyoka decía que no, no insistiría. Lo miró con expresión interrogativa. Él suspiró y asintió. Tenía su permiso. Claro, hablemos. Gracias. ¿Te importa si vamos allá? Se alejaron un poco y se sentaron en unos escalones de piedra a la sombra de los árboles. Solían descansar allí cuando jugaban al aire libre de pequeños. Esos momentos robados con Kouji le habían hecho la infancia más llevadera tras perder a su madre y su lugar en la familia. Le debía una gran gratitud por haber sido su único amigo en aquel entonces. Gracias desde el fondo de mi corazón por venir a rescatarme. Ojalá pudiera decirte que de nada, pero la verdad es que no hice nada. Estaba impotente. Lo único que logré para ayudarte fue contarle a tu prometido lo que pasó. Parecía abatido. Kiyoka me dijo que si no fuera por ti, no habría podido acudir en mi ayuda tan rápido, añadió Millo. Supongo que es cierto. Así que sí contribuí. Pensó en decirle algo alentador, pero se contuvo. Él no habría querido que ella alimentara su ego herido solo por compasión. No poder hacer nada era increíblemente frustrante. Puede que haya heredado el don, pero mis habilidades no valen nada. Solía pensar que lo único que importaba era que lo tenía y podía transmitirlo, así que desistí de intentar mejorarlo. Pero la única vez que mis dones realmente importaron, cuando quise salvarte, fueron tan inútiles que también tuve que rendirme. Aunque no poseía poderes notables, Kouji la había apoyado de otra manera, enfureciéndose por su maltrato. Eso era lo que realmente le importaba. Sin él, se habría quedado sin un solo aliado, así que tal vez no habría tenido la fuerza para sobrevivir. Probablemente ya hayas tenido noticias del señor Kudou, pero he decidido realizar una capacitación. Ya sin angustia, la miró con ojos brillantes de optimismo. Iba a mudarse a la antigua capital y entrenarse para convertirse en un experto en el uso del don. Muchas familias de dotados de renombre aún vivían allí, y el conocimiento de habilidades y técnicas sobrenaturales aún no había caído en el olvido como en la capital imperial. Por lo tanto,
se adaptaba mucho mejor a sus necesidades. Sin embargo, irse a entrenar no significaba que se liberara de sus otras obligaciones. Seguía comprometido con Calle y había sido designado como el próximo jefe de la familia Saimori. Dependiendo de si se convertía en un reconocido usuario del don, podría algún día restaurar el estatus de los Saimori, o eso le había dicho Kiyoka. Esa era sin duda una mejor manera de expresarlo que admitir que Kouji tendría que abandonar su ciudad natal debido a un escándalo que su familia había provocado. Además, reparar la reputación de los Saimori, quienes no habían sido movilizados para misiones antigrotesquería en mucho tiempo, no sería tarea fácil. Aunque era una tarea difícil, al menos finalmente tenía la capacidad de marcar la diferencia. Millo no podía ofrecerle ningún consejo práctico, pero lo apoyaba con su apoyo. Voy a darlo todo. ¿Y tú, Millo? Estarás a salvo con el señor Kudou. Él puede protegerte. Y yo entrenaré para hacerme más fuerte y así poder proteger lo que es importante para mí. Te deseo mucha suerte. Al igual que Millo, Kouji había decidido seguir adelante con su vida con renovadas esperanzas. Ella también entrenaría, sin escatimar esfuerzos, para convertirse en una esposa digna de Kiyoka. Mientras consideraba sus propias resoluciones, se sumió momentáneamente en sus pensamientos. Por cierto. Sí. Se rascó la mejilla avergonzado, luchando por pronunciar las palabras. ¿Recuerdas cuando intenté decirte algo importante ese día? Comprendió de inmediato que se refería al día en que su familia le había dicho que se casara con Kiyoka Kudou. Lo tenía fresco en la memoria. Quería. En ese momento, estaba tan ansiosa por su futuro, tan abrumada por la desesperación, que no le importó lo que él dijera, así que lo dejó pendiente. Y aunque ahora podía preguntarle con calma, presentía que lo que él quería no era continuar esa conversación. En cambio, le dio la respuesta que esperaba. Lo siento mucho, pero no recuerdo. ¿No lo haces? Me temo que no. Dijiste que era importante. Oh, No, la verdad es que no. No pasa nada. No te preocupes. Asintió para sí mismo varias veces y se animó, como si su respuesta le hubiera quitado un peso de encima y hubiera decidido algo por él. Millo se alegró de ver eso. Deberíamos regresar. Tu prometido podría enojarse conmigo si te retengo sola mucho tiempo. Está bien. Regresaron a la puerta de la residencia Saimori con más ánimo. Millo echó a correr los últimos pasos y anunció su regreso. Kiyoka sonrió y le acarició la cabeza con cariño. Parece que lo disfrutaste. Sí, lo hice. Perdón por hacerte esperar. No me importa. Si ya terminaste aquí, deberíamos volver a casa. Millo se giró una última vez hacia Kouji. Kouji, volvamos a vernos algún día. Hasta la próxima, Millo. Él la saludó con una leve sonrisa, y ella le devolvió la reverencia antes de subir al coche de Kiyoka. Nada más la ataría a este lugar. Kouji se quedó en la calle y observó el auto hasta que desapareció de su vista. Epílogo. El compromiso oficial entre Kiyoka Kudou y Millo Saimori fue un asunto sencillo que solo requirió un par de firmas en un documento oficial. No fue un gran paso como el matrimonio. Aparte de marcar el inicio del periodo de espera antes de casarse, no cambió nada entre ellos. Dada la situación entre sus familias, no hubo intercambio de regalos de compromiso. En cuanto a la familia de Kiyoka, según sus propias palabras, llevaban una vida tranquila en su retiro y no necesitaban involucrarse. Kiyoka y Millo probablemente necesitarían verlos al menos una vez antes de casarse, como lo exigía la etiqueta, pero no necesitarían su permiso para dar el sí. Como cabeza de familia, Kiyoka podía tomar esa decisión por sí mismo. Sin embargo, contactó a su padre para decirle que dejara de buscar ofertas de matrimonio. Fue entonces cuando Millo se enteró de que su padre los había unido. Él era quien coordinaba las propuestas. Siempre que conocía a una dama de edad adecuada que cumplía con sus requisitos, enviaba a un intermediario para que hiciera los arreglos. A juzgar por su rostro cansado, Millo imaginó que lo había pasado mal con las candidatas anteriores. ¿En qué se basó el padre de Kiyoka para seleccionar a las posibles novias?
Desconocía los detalles, pero si uno de los criterios era tener edad para casarse, entonces la única chica que encajaba en esa descripción en la casa Saimori era Kaye, no ella. El alto rango de su familia era un remanente de sus logros pasados, así que nadie les prestó tanta atención. Definitivamente no lo suficiente como para enterarse de que su hija mayor vivía entre los sirvientes. Su padre, Shinichi, debió de haberla ofrecido en su lugar porque se resistía a enviar a Kaye lejos. Miyo se preguntó si el padre de Kiyoka se sentiría decepcionado y enojado al descubrir que no le había conseguido a su hijo la mujer que esperaba. Le expresó esta preocupación a Kiyoka, quien resopló con desdén. Si se queja, lo convertiré en un montón de cenizas. En lugar de tranquilizarla, su salvaje comentario hizo que ella se preocupara por su padre. De todos modos, ese barco ya pasó, añadió mientras paseaban tranquilamente por la ciudad después de completar el papeleo. Verdadero. Ese día, los padres de Miyo habían dejado la ciudad para mudarse a su nuevo hogar en el campo, y su hermana se había marchado a la casa donde trabajaría. Miyo podría haber ido a despedirlos, pero no lo hizo. Ya no tenía nada que decirles y no sentía que les debiera una despedida. Realmente hice un desastre de cosas, dijo Kiyoka. Señor Kudou. Me siento parcialmente responsable del incidente. Kiyoka le había contado antes sobre su primera visita a la residencia Saimori, cuando exigió que su familia se disculpara si querían que les pagara el precio de la novia. En opinión de Miyo, no era una petición descabellada. Necesitaba algún tipo de cierre. Para Miyo, que le ordenaran abandonar su hogar para casarse era casi sinónimo de cortar lazos con su familia, pero su familia pronto le demostró que no lo veían así. Sin un fin definitivo a su relación, seguirían burlándose y abusando de ella cada vez que se encontraran accidentalmente en la ciudad, y ella nunca superaría el sentimiento de inferioridad que le habían inculcado. Si aún tenían la oportunidad de hacerla llorar y temblar de miedo, nunca sanaría. Necesitaba absolutamente romper los lazos que los unían a ella, a su pasado. Todo lo que hiciste por mí fue necesario. Miyo. Y me alegro mucho de que hayas hecho tanto por mí. Tener a alguien que se preocupaba por ella, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, era una bendición. Había olvidado esa alegría hasta hacía poco. Fueron Kiyoka, Yuri y todo lo sucedido desde que lo conoció lo que le permitió volver a experimentarla. Miyo. Sí. Se detuvieron y él la encaró, serio y un poco tenso. Le tomó las manos entre las suyas. El futuro no será color de rosa. Haré todo lo posible por protegerte de cualquier adversidad, pero soy un soldado. Habrá momentos en que tendré que dejarte para luchar, y las batallas en las que participo son extremadamente peligrosas. Además, está el asunto de mi personalidad. Soy un poco aburrido, pero aún así me gustaría estar a tu lado. ¿Te casarías conmigo, siendo tan difícil como soy? Se conocieron por una propuesta de matrimonio que ninguno de los dos había pedido, pero ahora Kiyoka quería arreglar las cosas proponiendo matrimonio formalmente. Miyo sonrió. No eres nada difícil. De hecho, soy yo quien va a darte más problemas. Seguro que no te arrepentirás de tenerme como esposa. Claro. Yo mismo te elegí. Bueno, entonces, si me quieres a pesar de mis muchos defectos, entonces estaré feliz de casarme contigo. No había nadie para presenciar los votos de la pareja en medio de una calle concurrida, pero no les importó. Ambos preferían la modestia a la ostentación. Gracias, Miyo. Sonriéndose el uno al otro, se pusieron en camino hacia su pequeño y cálido hogar. Epílogo. Saludos. Soy Akumi Hitoji. Muchas gracias por leer mi primera novela. Esta es la primera vez que escribo un epílogo, así que no sé muy bien sobre qué escribir. Supongo que debería empezar contándoles un poco sobre mí, aunque no hay mucho que decir. Pero si de verdad necesito compartir alguna curiosidad personal, entonces esto tendrá que bastar. Me preocupaba que se burlaran de mí por mi seudónimo, ya que uno de los caracteres, Ago, significa mandíbula en japonés. Simplemente lo elegí porque me gustaba el aspecto del carácter japonés para esa palabra y pensé que haría mi nombre memorable, nada más. Bueno,
dejando eso de lado, déjenme contarles sobre el libro. Mi inspiración para el título surgió de mi amor por la estética japonesa. Quería escribir una historia ambientada en un mundo de tradiciones japonesas. Después, tuve que elegir un periodo histórico en el que basar mi narrativa, y las eras Meiji y Taishō fueron las que más me atrajeron. Huelga decir que la vida en aquel entonces era mucho menos cómoda, y no soy lo que se llamaría un aficionado a la historia, así que eso representó un desafío adicional. Sin embargo, fue una época única en la historia, cuando las influencias japonesas y occidentales comenzaron a mezclarse, pero aún no se habían fusionado del todo. En esa época, las personas y las cosas tenían una vitalidad peculiar. Supe de inmediato que este sería el escenario de mi novela. Pero no quería simplemente escribir un romance Meiji-Taishō. También quería añadirle elementos fantásticos, ya que soy un gran fan de ese género. Por eso incorporé habilidades sobrenaturales, el don, en la narrativa y creé los personajes de Kiyoka, una usuaria del don, y Miyo, una chica sin poderes de un linaje bendecido con el don. Aunque me costó un poco crear el mundo apropiado para la época en el que viven, escribir estos personajes fue enormemente disfrutable. Este libro es totalmente de mi interés. Y gracias al apoyo de muchas personas, logré publicarlo. Publicar al menos una novela estaba en mi lista de deseos, pero nunca imaginé que mi sueño se haría realidad tan rápido. Todavía no puedo creerlo. Me llevó mucho tiempo y esfuerzo escribirlo, así que espero que a alguien le guste leerlo. Por cierto, Square Enix lanzará una versión manga de mi historia en la aplicación Gangan Online, desde enero de 2019. Está dibujada por Rito Kousaka, cuyas ilustraciones son exquisitas y muy expresivas. No se la pierdan. Quisiera concluir con un sincero agradecimiento a mi editor, sin el cual este libro jamás se habría publicado. Muchísimas gracias por guiarme en mi torpe primera incursión en la escritura. También me gustaría agradecer a Tsukio Tsukioka por la maravillosa ilustración de la portada. Tu hermoso dibujo me ayudó a dar más cuerpo al mundo de la historia. Otro gran agradecimiento a mis lectores en línea que me han estado animando, y a todos los que han leído hasta aquí. No podría haberlo logrado sin ustedes. Gracias de todo corazón por leer mi primer libro hasta el final. Espero que nos volvamos a encontrar. Akumi Hitoji.